Bienvenidos a Turner y bienvenidos a la primera tertulia de Turner. Turner es una editorial de origen española, afincada en México desde hace aproximadamente unos 25 años, y esto es una iniciativa que hemos tomado de esta primera tertulia que se continuará mes a mes y de distinta y diversa temática, como un centro de intercambio de ideas, de intercambio de pensamiento, y es justamente la vocación que ha tenido Turner desde su fundación hace casi 50 años. Sin más, quiero prácticamente pasar la palabra. Un poco la historia de Turner, ¿no? Nacimos en los 70s, en España todavía franquista, era una librería, se vendían los libros prohibidos y libros en inglés. Después, claro, la muerte de Franco, y llega, y me está viendo para ver si lo cuento bien o mal, se pone una librería del British Council justo enfrente, y entonces nosotros nos reconvertimos y nos hacemos una editorial. Pero es eso, una editorial que siempre ha buscado pues, promover el debate, la discusión. Somos muy fuertes en el libro de arte y en el libro de ensayo. Nos gusta mucho la no ficción y la realidad, y discutir la realidad. Y por eso hemos pensado abrir la Casa Turner para hacer una serie de tertulias una vez al mes con temas generales anclados en ciertos libros del catálogo. Esta primera, que todos estamos viendo que es la primera, ¿verdad? Y estamos experimentando, es personajes de la historia con las anclas en dos títulos del catálogo que podrán ver en la mesa de venta: 50 personajes, 50 discursos que cambiaron el mundo y personas de la historia. Esta además es autora nuestra ya de casa. Margaret Macmillan publicó también con nosotros en 1914, y para abrir esta primera tertulia pues hemos pensado en personajes mexicanos a los que les gusta debatir y discutir y platicar sobre historia, y por eso invitamos a Pablo Baullosa. Pablo, saben, es conductor y hacedor de la dichosa palabra, y lleva también platicador de la dichosa palabra, un gran conversador, escritor, ha escrito, ¿no? en Reforma, Vuelta, Letras Libres, fue editor de la revista Este País hasta hace unos meses. Y bueno, Pablo abrirá esta tertulia un poco contándonos de dónde viene la palabra, la propia palabra tertulia, qué se hacía en las tertulias, etcétera, pensando también que esta tertulia pueda ir pues evolucionando. En esta primera tertulia son nuestros especialistas quienes van a debatir un poco, a exponer sus personajes de la historia. Después vamos a abrir el debate y vamos a cerrar con una lectura dramatizada de Sergio Zurita, de un fragmento de un discurso de Winston Churchill contenido en este libro, 50 discursos que cambiaron el mundo. Ahora entiendo por qué viene tan bien vestido. Sí, no, ¿cómo vendría? No, exacto. ¿Viste así diario? No, bueno, claro que no. Claro que sí. Claro que sí. No sé. A ver, así se puede. Creo que así se escucha mejor, pero nos vamos a tener que comer el micrófono. Ustedes no piensen en los microbios. Nuestra segunda invitada es la doctora Úrsula, ¿va? Doctora en Historia por el Colegio de México, pero Úrsula tiene una gran virtud: sabe hablar como para el público general, no como académica, porque luego la jerga académica pues es muy cerrada. Entonces Úrsula ha demostrado, y se la pasa la vida peleando por decir o por tratar de que la gente vea. Claro que sí, que la historia es divertida, es la Rowling de la historia, y vamos a hacer muchas cosas con Úrsula. Y en tercer lugar, aquí nuestro elegante Winston Churchill, don Sergio Zurita. ¡Bravo! Don Sergio Zurita es un personaje en sí mismo, conductor de radio, dramaturgo. Su última puesta en escena es justamente 3 días en mayo, ¿no? Sí. Antes
montó esta obra que viene de los libros sobre la pérdida amorosa. Y, son 2 libros acerca de las relaciones de pareja que escribí con mi psiquiatra, que cuando escribimos el primer libro acerca de las relaciones de pareja, los 2 nos casamos. Cuando escribimos el segundo, los 2 nos divorciamos, y cuando montamos la obra, él se murió. Sí, es una historia. Sí. Exacto, brindamos por el doctor Mario Sumaya, que además nos dejó mucho. A mí me tocó ser editora de esos libros y un poco la terapeuta de los 2. Y bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos. En fin, vamos entonces a empezar con Pablo Boullosa. Luego le paso la palabra a Úrsula y cerramos con Sergio. Al cierre intentemos armar un debate pensando, además, estas tertulias pueden evolucionar hasta el grado que podamos incluso leer el libro antes, y entonces sí, hacer un rico debate, pero bueno, así las ¿Ya sabes de qué va a ser la próxima tertulia? La salsa. Bueno, 14 de junio, libro de la salsa, aquí está, es un gran comercial, gracias Pablo. Libro de la salsa, la próxima tertulia es 14 de junio, y eso, el tema será salsa, y vamos a terminar, en vez de acabar con Churchill, terminaremos con un bailongo. En fin, Mucho más. voy a pasar el micrófono a Pablo. Es un privilegio estar junto a Úrsula, Sergio, gracias Paola, gracias Santiago por invitarnos. Voy a comenzar, ya que mencionaste algo musical, voy a comenzar haciendo algo que nunca antes he hecho y no voy a volver a hacer nunca más, que es para aproximarnos al concepto que entraña la palabra tertulia, es efectivamente cantar una canción de Pedro Infante. Bueno, no sé si es de Pedro Infante, pero Pedro Infante la cantó en alguna película, porque la canción se llama La Tertulia, y no la voy a cantar completa porque tampoco soy tan cruel con ustedes. De hecho, ni siquiera sé si esa es la entonación. La otra noche fui de fiesta en casa de Julia, se encontraba ya reunida la familia, Maripepa felicita a Tulio Lilia, y Camila que alegraba la tertulia. Mientras Lupe daba al niño su mamila, doña Cleta pide una botella Celia, nos formamos de confianza 2 en fila, y brindamos con charanda de Morelia. Punto. No lo vuelvo a hacer nunca. Bueno, esto es porque en esa vieja película mexicana, Tertulia era una borrachera. La canción acaba donde todos están muy borrachos, todos se pelean, y llega, para rimar con la palabra tertulia, llega naturalmente la Julia, y acaban todos en el bote. Pero bueno, ya un poco más en serio, lo que nos dice el diccionario de la academia, tan real como sea posible, de la academia acerca de la palabra tertulia, es lo siguiente: reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar o recrearse, que eso es lo que esperamos que ocurra aquí con las tertulias de Turner. La segunda acepción es: en los antiguos teatros de España, corredor en la parte más alta, etcétera, etcétera. Y la academia dice que la palabra tertulia es de origen incierto. Sin embargo, Corominas y después el sabio Pascual, que en su voluminoso diccionario etimológico dedican al menos 2 páginas a elucidar o dilucidar el origen de la palabra tertulia. Y ellos piensan que viene de que se llamaba tertulianos o bien tertuliantes a aquellos que iban al teatro en el siglo XVI y XVII, pero que iban a la parte alta del teatro. Por eso el diccionario insiste en que en los antiguos teatros de España es la parte alta del teatro, y se sentaban ahí las personas más cultas, muchas de las cuales en aquella época naturalmente eran eclesiásticos, ¿no? Recordemos que Lope, por ejemplo, Góngora eran sacerdotes, y esta culta gente que se sentaba allá arriba en el teatro, pues se dice que muchas veces citaba al sabio cristiano, romano, latino, Tertuliano. En apoyo de su tesis, Coromina cita los siguientes versos de un
oscuro entremesista del siglo de oro, llamado Luis Quiñones, al menos oscuro para mí, yo no lo había oído mencionar. Y esos versos dicen esto: ¿qué me quieren los poetas? Déjame mosquetería. ¿Qué me aflige la tertulia? ¿Qué me quiere la cazuela? Y todas estas cosas que no entendemos son partes del teatro. La mosquetería era una parte del teatro a donde iba, pues, la soldadesca, diríamos hoy, iba la gente, los hombres pues del pueblo llano, que se sentaban de pie, no como ustedes, se sentaban de pie, eso nadie lo puede hacer. Asistían a la función estando de pie, eso era la mosquetería. La cazuela era la parte donde acudían las mujeres, pues así se llamaban, la cazuela. Y la tertulia era precisamente, insisten ellos, esa parte alta del teatro a donde iba la gente culta. Ahora bien, aparte de citar a Cicerón, hay otra versión que ellos mismos analizan, muy interesante, que puede venir de un juego de palabras muy comprensible cuando recordamos que tanto el griego clásico como en la época clásica latina se escribía en lo que llamamos hoy scripta continua, es decir, todos los textos se escribían sin pausas entre palabras, porque se leían en voz alta. Y eso es curioso, hoy tenemos tan claro que hay que separar una palabra de otra cuando escribimos, que se nos olvida que cuando hablamos no separamos una palabra de otra. Si grabamos mi voz, y ustedes lo ven en un programa de software, van a ver una línea continua. Hablamos en escrita continua, pero ya no escribimos en escrita continua para mayor claridad de los lectores. Y en la Ciudad de Dios de San Agustín, burlándose de Cicerón, que como ustedes recuerdan, pues era también un sabio romano muy importante, un orador al que le fue muy bien económica y políticamente, hasta que le fue muy mal y perdió la cabeza, no solo en sentido figurado, sino en sentido literal. Le mandó Marco Antonio, si no me equivoco, a cortar la cabeza. Y este Cicerón era blanco de las burlas de San Agustín, y San Agustín en alguna parte lo llama filosofastro, que es digamos una especie de falso filósofo pretendido, alguien que quiere hacerse pasar por tal. Pero en latín lo que escribió San Agustín en la Ciudad de Dios literalmente era philosophastros Tullius, Philosophaster Tullius Cicerón estatal, Philosophaster Tullius, y eso se puede leer también como Philosophas Tertullius, es decir, un pretendido filósofo como si fuera 3 veces Cicerón. Entonces no sabemos si era por Tertuliano o era por decirles 3 veces Cicerón a la culta gente que se sentaba arriba en el teatro, de donde viene pues nuestro origen, al menos según Corominas, de lo que es la palabra tertulia. Pero más allá del origen de la palabra, lo que quiero decir, y simplemente para hacer una cálida bienvenida a todo esto, es primero recordar lo que decía George Steiner en un pequeño librito que se llama La idea de Europa. Creo que lo decente es hoy no recordar el nombre de la editorial en la que está publicado, porque no es Turner. Se vale. De todas formas, se los vamos a dejar de tarea. En La idea de Europa, George Steiner dice que Europa se distingue, la cultura europea se distingue por 2 cosas. La segunda que menciona, empiezo por la segunda, es que Europa es caminable. Y él dice que la cultura europea tiene una consistencia porque la gente ha caminado por Europa durante siglos y siglos. Y cuando uno camina por las ciudades, por los paisajes, todo adquiere una dimensión distinta que cuando, por ejemplo, en la cultura de Estados Unidos o en mismo México, pues andamos a todas partes en automóvil. Generalmente, dice Steiner, en automóvil se viaja muy rápido porque él no vivió aquí en la Ciudad de México. Pero de todas formas, cuando uno va en el automóvil, tampoco ve las banquetas, tampoco ves las cosas, estás encerrado en tu mundo dentro del automóvil. Y es muy distinto recorrer una ciudad a pie que hacerlo en automóvil, o recorrer un paisaje a pie que hacerlo a gran velocidad. De hecho, volviendo un poco a los griegos, una de las palabras que ellos usaron para la palabra leer, antes de que existiera la palabra leer, cuando se inventa la escritura alfabética, los griegos decían, cuando se leía con cuidado, decían recorrer el texto, ¿no? Y eso es lo que pasa con las ciudades, cuando se recorren, o los paisajes, o los pueblos, cuando se recorren con cuidado,
se vuelven muy distintos, y eso es la cultura europea según Steiner. Y la primera característica de la ciudad europea, que dejé al final a propósito, dice Steiner, es que Europa es sus cafés. Europa es sus lugares de reunión para dialogar, para discutir, para intercambiar ideas, para debatir con las demás personas, y eso es justamente, creo, el espíritu que debería animar a estas tertulias de Turner. No el espíritu de las tertulias de Pedro Infante, donde todos nos emborrachemos aunque haya mezcal, sino el espíritu de este espacio de conversación, el espíritu que deberíamos tener en nuestros cafés, y que quizá algún día tuvimos antes de que llegaran los Starbucks, con sus cafés de 100 pesos. Dicho lo cual, me siento muy orgulloso de estar aquí, lo repito, y muy alegre y muy contento de escuchar lo que tengan que decir y vayan a decir Úrsula y Sergio. Yo leí el libro de las personas de la historia, y solo quiero decir, para un poco introducir también a Úrsula, es que la propia autora Margaret Macmillan tiene pues, las cualidades que ya mencionó Paola que tiene Úrsula. Es una gran conversadora, Margaret Macmillan, y ella misma dice que lo que le gusta, lo dice en el libro, no se lo estoy achacando yo a ella, ella dice que lo que le gusta es chismorrear, y justamente es una característica de este libro, para bien y para mal, que es realmente como una conversación de café donde ella se sienta y sin ir muy a profundidad en muchas cosas, pues realmente lo que hace es contarte su visión de muchas cosas, y bueno, en torno a lo que es el liderazgo, una serie de cualidades que ella menciona muy interesantes, pero ya no me voy a encimar más en el terreno de Julia y Sergio, a menos que sea necesario. Muchas gracias por su atención. Yo estoy muy contenta de estar aquí, muchas gracias Paola, Santiago, el honor de compartir esto con ustedes. Y a mí me sorprendió mucho el libro de Macmillan, porque yo estoy muy acostumbrada a los historiadores pedantes, pues eso es lo que a mí me tocó, ni modo. Yo estudié la licenciatura en historia, la maestría, el doctorado en historia y el postdoctorado en historia. Entonces, en diferentes lugares, o sea, en la Ibero, en el Colmex y en la UNAM. Entonces, no puedo decir, ay, es que en este lugar son pedantes. No, son pedantes en todos lados. No pedantes en todos lados. ¿Por qué? Porque creen que yo siempre les digo que es como el nombre de la rosa. Hay muchos jóvenes aquí que dicen el nombre de la rosa. O sea, que bueno, pues vayan y no sé, búsquenla. Porque es un clásico. Es una película, bueno, es un libro de Humberto Eco que después se hace película, y entonces es un viejito que cree que reírse es pecado mortal sin redención posible, redención posible. Entonces hace como toda una estratagema para que la gente no se ría. La academia es un poco así. Es como que si te ríes, entonces no eres riguroso, no eres serio en tus investigaciones. Y entonces lo que pasa es que están encapsulados en un soliloquio donde solamente hablan con ellos, con sus colegas que los entienden y con 3 más. Y eso no llega a la gente que yo he visto. Yo en mis épocas mozas, hace muchos años, daba visitas guiadas en un museo gratis. Ese era mi servicio social. Y yo veía que la gente llegaba con esta avidez de saber, de conocer cosas de México, pero sin saber cómo en dónde buscar. ¿Por qué? Porque el interlocutor de la academia casi siempre es muy pedante, habla en un lenguaje que es muy poco accesible. Yo estuve pensando, cuando me dijo Paola, no, esta cosa de los personajes, leí el libro, que me pareció fantástico, porque lo leí desde el lugar de la historiadora, y vi la portada, perdón, dije, no, pero bueno, vamos a leerlo. Y me gustó un montón. Es la colección Noema, pero es Churchill. ¿Tampoco te gustó, Sergio? Claro que sí, es Churchill. Perdóname, esto es la batiseñal. Esto es mejor que la batiseñal. No, el color es muy deprimente. Bueno, a mí no me gusta. Ya estás en personaje, boludo. Todavía no. No, porque además mi personaje no tiene nada que ver con lo que está aquí. Exacto. Ecuánime y Bueno, apacible. es uno de los personajes que ya analizé. Uno de los pero que fíjate que sí toca un poco tangencialmente el tema que a mí me interesa, que es el del que les voy a hablar, que es uno de los cronistas, a mi parecer, más importantes de la historia de México, al que no se le ha dado como la dimensión, una justa dimensión, a mi parecer, que es Bernal Díaz del Castillo. En la escuela nos deja leer Hernán Cortés, que escribe
O sea, puede ser un gran conquistador, un gran personaje, un hombre como los que describe Macmillan, osado, curioso, protagonista, líder, todo eso que dice es Hernán Cortés. Pero al momento de escribir, no te transmite nada. Bernal Díaz sí, Bernal Díaz, para ser un hombre del siglo XVI, un hombre como muy sensible y muy humano, y igual te puede platicar de la única española que venía, que además no habla de ella en todo el relato de la historia de la conquista. Es obvio que no crees que Hernán Cortés haya sido el autor de la historia de Bernal como propuso Louverture. No, obvio no. Okay. Obvio no. Nos contabas de la española Estabas que hablando no de viene. la diferencia entre Cortés Claro, la española, la única española que viene y que salva la vida junto con la Malinche y con la hija de Xicoténcatl en La Noche Triste, que es una debacle espeluznante, tiene esos detallitos como puede contarte también, porque te dicen Pánfilo de Narváez, y todo el mundo tiene grabado a Pánfilo de Narváez como una imagen vaga de alguien que le vino a dar en la torre a Cortés, pero que a ciencia cierta no sabes qué hizo, que además tiene una historia terrible porque el tipo, pues claro, pierde con Cortés, entonces Cortés lo engrilleta, lo manda a San Juan de Ulúa 2 años y después pelea años como para, pues, conseguir alguna merced, algún premio, se lo concede, pero entonces se ve en la expedición de Cabeza de Vaca, les va pésimo, naufragan, se lo comen unos indios en Florida. Sí. Pero esas cosas uno no las sabe, nomás Pánfilo de Narváez, no te dicen que era un pelirrojo con voz de bóveda, así lo dice Bernal Díaz, tiene voz de bóveda, o sea, una voz muy ronca. Entonces tiene estas cosas, Bernal Díaz, que no tienen otros cronistas, de detenerse aún a pesar como del fragor de la batalla o de estar con el pavor, porque uno nunca se imagina, como bien a bien lo que debe haber sido, llegar a un lugar en el que no entendías, nada es nada, nada es, no hay ningún código compartido. O sea, si yo te abrazo, que para mí es una deferencia, para ti es un insulto, partiendo como de ahí. Entonces, ¿cómo te relacionas con alguien con el que no compartes absolutamente nada? Y Bernal Díaz tiene esa cualidad que no puede tener también Cortés, porque Cortés no se detiene, es como registrar los acontecimientos y todo el tiempo además justificarse, porque sabe que van a venir por él, por estársele poniendo al brinco al gobernador de Cuba. Y Bernal tiene estas cosas como muy humanas. Entonces, por ejemplo, te platica que después de que vencieron a los españoles que venían con Pánfilo de Narváez, llovía mucho y entonces se veían muchas luciérnagas. Y los hombres de Narváez creían que eran las mechas de las armas, porque nunca habían visto luciérnagas. Entonces, esas cositas te colocan un poco en el ambiente de eso, porque además ellos están todo el tiempo con este pavor de que se los van a comer. Nosotros vamos por el mundo sin el pavor de que nos van a comer. Nos pueden hacer un montón de cosas, porque en México pues así es, pero no te van a comer. O como que eso es algo que los españoles lograron, más o menos. Lograron más o menos que la gente interiorizara, de alguna manera. Pasó, por ejemplo, en Viena, se han de recordar un caso muy famoso hace unos 15 años, de un caníbal, 15, 20 años, de un señor que se comió al vecino, o no sé quién. Hay 2 amantes que se comieron uno al otro. En Holanda, ¿no? Pero este en particular, yo recuerdo que llamaba la atención porque no podían condenarlo, porque no tenían el delito tipificado de convertir No existía el cuerpo del delito. Entonces, claro, ¿qué hacemos? No encontraban el cuerpo del delito. No, porque ya lo había digerido y ya lo había desechado. Entonces, ¿qué hacías? Claro. Esas cosas que uno da por sentados, porque ya son como en automático, como que ni siquiera las reflexionas. Es lo mismo con la conquista. La conquista tendemos a repetir un discurso de odio que es un poco como absurdo, porque es como si hubieran matado a nuestro abuelito Cacamatzin. No era tu abuelito Cacamatzin, no era ni Tuchosno, ni el papá de Tuchosno, ni el abuelito de Tuchosno. Es como un poco, yo lo comparo siempre con el caso, bueno, de toda Europa, hablando de esto que dijiste tú muy bonito, de Europa, por ejemplo, Inglaterra. Yo no veo a los ingleses llorando porque los vikingos invadieron, asolaron y quemaron un montón de aldeas. O a los romanos, doliéndose porque, ¿no?, destruyeron la ciudad, y lo que ves ahí es cuando vas al foro romano. Aquí imagínese que había una columna y un portal y no hay nada, son piedras, no hay nada. Pero la gente no se duele de eso. En México nos han metido un discurso de odio que lo que pasa es que no te ayuda a entender qué eres ni de dónde vienes, porque entonces lo único que estás pensando es que los odias. Los odias porque mataron a tu abuelito Cacamatzin.
No, no era tu abuelito. Y luego hay gente, ¿no?, que en Twitter me pone, ay, pero es que quién sabe qué, ¿cómo te apellidas? Hernández, ok. ¿Tienes bigote, tienes barba, te gustan las carnitas, los tamales, el pozole? ¿Qué hablas? ¿No? Exacto. Porque toda la cocina mexicana, toda, sin excepción, es una cocina mestiza. Toda, no hay ningún platillo que digas, este no tiene ajo, ni cebolla, ni acelgas. Es otra cosa que también tendemos como a obviar, porque ya está en lo que nos comemos diario, ¿no? Es como, nadie se pone a pensar que aquí no había cerdos, ni vacas, caballos sí, porque nos lo repiten mucho, perros. O sea, los españoles, por ejemplo, Bernal viene, el caso particular de Bernal es que él viene en 2 primeras expediciones, que les va pésimo, la de Hernández de Córdoba y la de Juan de Grijalva, y luego la de Cortés. A la de Grijalva lo reciben con un flechazo, entonces le dan un flechazo, le tiran los dientes, le atraviesan el cachete, regresa todo herido ahí a Cuba, el gobernador es un inútil, es un idiota, pues manda a Cortés, y se ufana Bernal porque cuando va con Cortés, desde el barco miran una lebrela que se les había perdido en la expedición anterior. Una lebrela es una perra, para los que no sepan, es una perra que llevaban en la expedición, y la perra los ve, les ladra y luego les ayuda a cazar que venados, que conejos, para que puedan comer. Porque esa es otra. La gente cree que los conquistadores, no sé, que traían ¿qué? Su McDonald's, su Maruchan, su qué. No. Su minivan. Exacto. Además, no todos son iguales. Es decir, está Cortés, por ejemplo, que sería como estos grandes personajes, y están los otros que es, no tienes dinero, qué pena, fírmale, a ver cómo le haces para comer, a ver cómo negocias con los indígenas, a ver cómo te consigues el alimento, porque pues no es esta cosa que estamos acostumbrados a pensar del ejército, donde el Estado es el que provee los uniformes, las armas, la comida, el alojamiento. No es ahí, pues te embarcas a la aventura en estas 2 como características que señala Macmillan, de la osadía, de la curiosidad, porque muchos se embarcan por eso, porque son osados, porque son curiosos. ¿Quién se quiere embarcar a un lugar desconocido, lleno de mosquitos, con un calor infernal, en donde no sabes si te van a comer? Porque lo primero que te encuentras es pues, una isla llena de corazones y sacrificios y qué sé yo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque lo que tiene Bernal es que nos permite asomarnos a un mundo que es el mundo de los conquistadores, el mundo donde los españoles miran al otro, pero no lo miran necesariamente como nos han enseñado en esta cosa de desprecio, de poca cosa, de abuso. Por supuesto que había conquistadores así. Alvarado es por ejemplo, el arquetipo de conquistador así. Pero el caso de Bernal es un caso muy interesante porque además hay otros cronistas, Andrés de Tapia, el conquistador anónimo, pero no llegan a tener la sensibilidad que tiene Bernal Díaz. Cuando cae la ciudad y tal, incluso Bernal Díaz dice, era una cosa ensordecedora porque llevaban 2 meses asediando la ciudad y aquellos eran tambores y gritos y alaridos día y noche. O sea, esa es una técnica que tienen también los indígenas para amedrentar al enemigo. Entonces lo tienes enloquecido. Imagínense ustedes un bocinero del metro día y noche, más reggaetón, de Maluma, más los discursos políticos de todos, más tambor, te vuelves loco. Cuando cae la ciudad, el silencio es sepulcral. Lo que dice Bernal es llovía y llovía, no se escuchaba nada, ni lamentos, ni llantos, ya no se oía nada. Ya se habían echado a la mitad de la ciudad, que flotaban los cuerpos en los lagos, que eran 5 lagos. Entonces, ¿por qué me gusta a mí este tipo de personajes? Justamente porque lo que nos han enseñado desde niños es que la historia es política. Estamos como muy atrasados, hay como un montón de corrientes en Europa, en Inglaterra, sobre otras visiones de la historia. Pero la que nos han enseñado a nosotros, la que nos enseñaron a la mayoría de los que estamos aquí, es una historia de fechas y de personajes. Súper aburrida, que hay que aprenderse, además. Entonces, claro, con el sonsonetito te la aprendes y sales. ¿No? Y el asunto es devolvernos, yo creo que también mucho de la rispidez que vivimos actualmente, del enojo, del encono, es no podernos reconocer en un pasado que nos explique mucho de lo que somos ahora. El pasado tiene que ser un espejo y nosotros no podemos ir por la vida diciendo, ay, claro, qué imbécil Aristóteles que no sabía que la fuerza de gravedad es que, ¿no?
Entonces creía que se te caía algo porque estaba buscando su lugar en el mundo. Pues no, porque para que eso lo supiéramos nosotros tuvieron que pasar un montón de cosas, un montón de ensayos y errores, un montón de experiencias. Entonces es como muy importante podernos nosotros ver en esos hombres protagonistas de la historia, no en las grandes cúpulas, sino como nosotros, la gente de a pie, la gente huele a pan quemado. Sí. Es aquí. Es el vecino. Es el amigo. La gente de a pie como nosotros. La gente de a pie que puede decir, ¿qué hacía un panadero? ¿Qué hacía un tortillero? ¿Qué hacía una señora molendera? ¿Cómo era el miedo? ¿Cómo era el gozo? ¿Cómo era el placer? ¿Cómo eran esas cosas que uno da por sentado? Porque así son. Porque comes con tenedor y con cuchillo. Que no se te ocurre que no había cucharas, o que no había carne de cerdo, o que no había sillas. No había sillas. Uno de los primeros regalos que Cortés le manda a Moctezuma es una silla taraseada. Para que valoren. Exacto. Como nosotros, que nos quejamos de esas sillas y refundimos a esas pobres espectadoras que mira, se les tapó la silla. Se la devoró. Está muy bien. Rico, ¿no? Está muy bien. Exacto, no se quejen los que estén parados, pues, para que vean lo que es una silla. Una silla, el vidrio, o sea, cosas que para nosotros son de uso cotidiano, y por lo tanto, eso es lo que pasa con la vida cotidiana, la historia de la vida cotidiana. Son cosas que hacemos irreflexivamente porque así nos las enseñan. Con esto ya termino, ¿no? Sí. Les voy a contar la historia del taco. No, no es la historia del taco. Les voy a contar una prueba que se hace. También dice Macmillan, los sentimientos, la vida cotidiana, el llanto. No crean que nos estamos yendo. No, claro que no. Todo es como Heródoto. Empezamos a hablar de los griegos, los sumerios, los fenicios, los acadios y luego regresamos a los griegos. Yo tenía una amiga que estaba haciendo el servicio social en Estados Unidos, en un consulado. Entonces había muchas personas que se cruzaban a Estados Unidos sin papeles mexicanos, sin papeles mexicanos, o sea, sin acta de nacimiento, elector, credencial del club, de la América, de lo que sea. Bueno, no sabía qué hacer. ¿Qué pasa? En el consulado te tramitaban los papeles, pero había muchos centroamericanos que se querían hacer pasar por mexicanos para sacar papeles mexicanos. Y el acento de repente, de pronto en Tabasco, en El Salvador, en Guadalupe, se puede, ¿no? Puedes como disimular. No los ponían a cantar el himno nacional, no los ponían a recitar Suave Patria de Ramón, eso, ni la tertulia de Pedro desafinada o afinada. La tuya muy afinada, muy bonita. Tu segunda carrera puede ser Mexican Idol y ya te vas. Hazte un taco. Ay, se ni una mosca volar, fíjense. Todos lo sabemos hacer un taco. ¿A ti te enseñaron a hacerte un taco? No, solito, nací No, como geniecito. Ajá, desde chiquito tenga magia. No, En su Ahí caso está. es talento natural. Exacto. pero como buen mexicano también sé electricidad, carpintería. A eso, claro. Pero esa es otra historia. Hay que ser, sí, No, hay que ser versátil. pero no, nadie te enseña, pero ves cómo se hace. Sí, nadie te hace, pero exacto. Todo el tiempo ves y sabes que el taco no se come así, no se come así, no se come con cubiertos, ¿no? Se come de cierta manera, en hilerita, no te lo comes así el taco, pero nadie te lo dijo. Es una cosa que en tu casa desde chico se hacía. Entonces, esa era una prueba así como de... Y yo me acuerdo que yo una vez conocí a una chava que la vi comerse el taco, hablaba perfecto español, vivía aquí. Y yo dije, esta no es mexicana, porque lo agarraba con las dos manitas como si fuera una flauta. Una flauta de... No, una flauta de pollo. Una flauta de soplado. Y yo dije, esta mujer no es mexicana. Entonces, estas pequeñas cosas que nos parecen... ¿no? Como en automático, porque no las reflexionamos, porque no las pensamos, son también parte de lo que nos hace ser mexicano. Y estos personajes, como Bernal, son los que nos devuelven a esa humanidad del pasado, a ese ser común y corriente, como nosotros, no estos grandes hombres que firmaron la paz y la conferencia de Yalta, ¿no? O sea, realmente a la gente de a pie, como nosotros. Entonces, de eso se trata, ¿no? De reconciliarnos también con nuestra historia, porque el odio y el rencor
Pues, no es una cosa de superación personal, ojo, no, es una cosa de sensatez, de lógica, pues, no nos sirve, no, eso estorba, no permite, exacto, no como somos los pipis, sí. Vamos a cargar con mi abuelito Cacamatzi, ¿no? Porque yo me llamo Xochipilli y pues no como ajo, no como cebolla, no me gusta el vino, no me gusta la cerveza, nada, ¿no? Y que podamos como virar hacia atrás, sin esas cosas, más con la avidez de encontrarnos en ese espejo que de odiar lo que quizás alguna vez fuimos. Gracias. A Sergio, porque además si se lo paso ya no va a volver. Es que no se vaya a hablar aquí. No, la verdad es que Tienes que con tu reivindicar eso de presencia. Yalta, no estuvo muy bien ese ejemplo. No se dio cuenta. bueno. ¿Qué les pasa? No se dio cuenta lo que les había. Antes de pasar con Sergio, nada más contarles un poquito que justo eso hace Macmillan. No solo habla de lo cotidiano, sino de los detalles y las emociones de esos grandes personajes. Por ejemplo, Churchill, ¿no? Dice, no solo, claro, era osado, era furioso, tenía una gran ambición que lo llevó a intentarlo una y otra vez. Y cuenta, ¿no?, una serie de fracasos, y Churchill se sobrepone y logra trascender, digamos, ¿no? Entonces también habla de esa parte. Y luego ya para pasar a 50 discursos que cambiaron el mundo, este libro son discursos que uno puede encontrar en internet, en diversas obras, en fin. ¿Cuál es la ventaja o la gran cosa de este? Es que por sí mismo arma un discurso con estos 50 discursos, que cuenta cómo todo es discurso y cómo la historia política va evolucionando. Cada discurso trae una semblanza del personaje que lo dijo y un contexto histórico de cuándo se dijo y por qué. Viene desde Goebbels, Churchill obviamente, que ya lo escucharemos, Malala, Christine Lagarde, Obama, Clinton, en fin, son personalidades muy variadas y el libro va haciendo un recorrido histórico a través de estas palabras, de los personajes escogidos. Y ahora sí, sin más, con usted, maestro, todo para usted. Maestro, por favor. gracias. Bien, ¿se acuerdan de aquel dicho de que el hábito no hace al monje? Es totalmente falso. El hábito hace al monje. El público es absolutamente generoso. Sales, tienes cara de bebé y estás gordo y sales con esto y le dices a la gente, soy Churchill, y la gente te dice, ¿a huevo? Ahora, si no tuviera la barba, sería ideal. Y si hubiera ensayado el acento durante mucho más tiempo, porque en este momento creo que una vez más estoy sonando a María Félix. ¿Por qué los actores aman interpretar a Churchill? Uno, porque les da una nariz de ventaja contra cualquier otro que esté concursando, ¿me entiendes? Como conocemos a Churchill, la gente los ve y dice, es que es igualito. En cambio, si estás interpretando un personaje ficticio, pues, no, pues qué bien está. Pero Gary Oldman es que es igualito. Claro, porque lo está. Gané yo todos los premios con esto, con actores mucho mejores que yo compitiendo. Pero claro, es que es igualito. Un gran maquillista, gente muy buena de vestuario, un acento, that's it. Entonces, paso a leer un fragmento, ahora sí, de este discurso que viene en los 50 discursos que cambiaron el mundo. Por cierto, Churchill se fumaba 8 puros al día, desayunaba vino, porque hay vino para desayunar, se paraba a las 11 de la mañana, se echaba una siesta. John Lennon, que por cierto se llama John Winston Lennon por Churchill. Recordemos que Lennon nació en 1940 y el pueblo amaba a Churchill en ese momento. Por eso se llama Winston. ¿Se acuerdan que hizo aquel performance de yo y yo con la cama? Churchill desde la cama ganó la guerra.
Entonces, vamos a ver si alcanzo a ver. Ese va a ser el problema. No, ya sería milagroso. Miren, este discurso tomemos en cuenta que Churchill sube al poder el 10 de mayo de 1940 y el 28 de mayo convence a la gente, convence a su gabinete de guerra de enfrentar a Hitler. Es decir, hace que les caiga el 20D. Vamos a suponer que perdemos. ¿Estamos dispuestos a ser esclavos de Hitler? No lo creo. No. Es mejor morir dignamente que vivir como esclavos. Entonces, van a la guerra. Y está justamente en esos días el asunto de Dunkerque. Probablemente vieron la película. Hay cientos de miles de soldados en Dunkerque. Los ciudadanos ponen sus barcos y van a rescatarlos junto con la marina, junto con un par de barcos que tienen el mismo, los mismos británicos. Y hay un fragmento aquí, porque acaba de ocurrir el milagro de Dunkerque. 330,000 soldados aliados entre británicos y franceses se salvan. Pero Churchill, que delicado no era bastante cruel, era sumamente grosero, la paciencia no era una de sus características. Dice: no confundamos esta operación con una victoria. Las guerras no se ganan con evacuaciones. El rescate, sin embargo, ha sido una hazaña y tenemos que reconocerlo. La batalla supuso una gran prueba de fuerza para la aviación británica y la alemana. Conciben ustedes un objetivo más importante para la aviación alemana que el de impedirnos evacuar a las tropas de las playas, hundiendo todos esos barcos que se movilizaron y que se contaban casi por millares. Podía haber un reto de mayor trascendencia en el curso de la guerra. Los alemanes lo intentaron, pero fueron derrotados. Hemos repelido la ofensiva de su fuerza aérea, que ha sufrido 4 veces más bajas que la nuestra. Varios escuadrones enemigos, y los alemanes son un pueblo muy valiente, retrocedieron ante el ataque de un número 4 veces menor de aviones de la Royal Air Force y se dispersaron, etcétera, etcétera. Pero lo verdaderamente importante e inolvidable del discurso, que es bastante largo, es el final. Circulan muchos rumores. Se nos asegura que el enemigo adoptará métodos novedosos. En vista de la originalidad que muestra en la vileza y el ingenio que despliega en la agresión, debemos sin duda prepararnos para toda clase de estratagemas nuevas y maniobras brutales y traicioneras. Creo que ninguna idea es demasiado descabellada y que conviene examinarlas todas rigurosamente, y al mismo tiempo espero con serenidad. Pero no olvidemos nunca la seguridad que nos ofrece nuestro poderío naval y también el aéreo, siempre y cuando se ejerzan sobre puntos concretos. Estoy totalmente convencido de que si cumplimos todos con nuestro deber, seremos capaces de defender nuestra isla, resistir la tormenta de la guerra y sobrevivir al peligro de la tiranía, aunque dure años y luchemos solos. Tomemos en cuenta que los gringos no habían entrado a la guerra, estaban enfrentando a Alemania en soledad. En todo caso lo intentaremos. Tal es el firme propósito del gobierno de su majestad, de todos y cada uno de sus miembros, así como del parlamento y del pueblo británico. Aunque la Gestapo y todos los odiosos órganos del régimen nazi se hayan apoderado y sigan apoderándose de vastos territorios en Europa y de muchos estados antiguos, nuestro ánimo no decaerá. Continuaremos luchando hasta el final. Lucharemos en Francia,
lucharemos en los mares y los océanos. Lucharemos cada vez con mayor confianza y fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las ciudades, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Y si, cosa que creo imposible, esta isla, o buena parte de ella, fuera sometida y pasara hambre, nuestro imperio de ultramar, armado y protegido por la flota británica, continuaría la lucha, y cuando Dios lo decidiese, el nuevo mundo, con todo su poderío y su fuerza, acudiría en rescate del antiguo. El nuevo mundo. Y Bernal Díaz del Castillo era de nuevo. Tenemos esas dos cosas. En todo el mundo hay un nuevo populismo que era inimaginable hace unos años, y no solo en Estados Unidos, lo vemos en Cataluña, lo vemos en el Brexit, incluso en Inglaterra, que es así como en frases, ¿no? Pero también las individuos son muy importantes, y eso es un poco de que debemos perderlo de vista. Creo que es un tema muy bonito que está en el libro, y a mí me gustaría volver a un poco del libro, que creo que hay un par de cosas importantes. Luego dos, una cosa que probablemente tampoco le gustaba a Úrsula de la primera es el propio libro. Cuando oímos hablar de liderazgo, efectivamente, como la propia Margaret lo dice, lo que ven son como las grandes cosas de conferencias de ejecutivos de empresas, ¿no? Y que realmente, sobre todo por ejemplo los que crecimos, y es interesante porque volviendo a este tema de la influencia de los individuos, es muy importante de las grandes películas de la historia, como que había fuerzas que eran muy superiores a la en español deberíamos hablar, o bueno, no deberíamos. Y Margaret Macmillan piensa que no, que los individuos, pero en español tenemos una palabra, son los guías, pero que hay efectivamente también esas grandes corrientes de la historia. Y yo creo que es muy importante en el libro esta discusión de cuál es la función de un líder. La función de un líder no es obedecer al pueblo, por ejemplo, que como algunos líderes por ahí andan diciendo, ¿no? La función del líder es abrir caminos, explotar posibilidades que no estaban ahí y que están latentes. Claro, hay líderes que hacen, que nos guían hacia cosas muy buenas, y Margaret Macmillan no evita hablar de los líderes más nefastos. Hay muchas cosas dedicadas a Stalin, a Hitler, etcétera, líderes que también hacen muchísimo daño, pero que no por ello dejan de ser líderes. Y ella enumera una serie de características de los líderes que son muy importantes, y algunas de ellas son cualidades de ellos, o sea, la cualidad de persuadir, como la tenía maravillosamente Churchill, y como estoy convencido que la tiene maravillosamente Sergio Zurita, ¿no? Es muy persuasivo. Úrsula también sabe persuadir muy bien. La ambición, esa es una cualidad también de ellos. La persistencia, la determinación, el aprender de sus errores, pero hay otras que no dependen de ellos. Por ejemplo, la suerte. Y la suerte también es determinante. Ella no evita el tema. Yo te puedo asegurar que si no, volviendo al tema actual, y ya no quiero volver al tema actual sino al libro, pero si no hubiéramos tenido también, pues si López Obrador no hubiera tenido la suerte de que hubiera toda esta runfla de gobernadores que hubieran robado hasta la chucha monga, pues no tendría la popularidad que tiene hoy. Él está montado en esa suerte, ¿sí? Y ese sentido de la oportunidad pues también es muy importante a veces para los políticos. Y bueno, yo solamente quiero señalar esto de este libro, que es muy importante por eso, porque nos trae a un tema que, a pesar de que la palabra liderazgo está como perdida en otro ambiente cultural, nos trae un tema de importante reflexión de cuál es la función de los líderes. Y yo estoy convencido de que un buen líder sí tiene que explotar las posibilidades latentes que están ahí y guiarnos hacia cosas buenas, no movidos por el rencor, por el odio, sino por las enormes potencias que hay en todos los pueblos. En México vivimos también un momento de enorme potencialidad, de mucha gente, en muchas partes del país hay muchísimos gente reuniéndose para hacer cosas buenas, empresas que están surgiendo por todos lados, restaurantes, cafés, iniciativas civiles. Realmente ellos son un país muy vivo, y también eso tenemos que rescatarlo y deberíamos aprovecharlo. Pero bueno, ya no quiero volver a hacer temas contemporáneos, solo quería añadir eso sobre el libro que me parece comercial, importante. de este lado pueden adquirir el libro
las personas de la historia de los 50 discursos, y atrás está una mesa con descuentos. Y Bruno H. Piché, escritor, Exacto. quería Bruno decir. quiere decirnos Sí, algo antes, perdón, y luego hablamos. Un par de comentarios. Retomando lo que dices, Pablo, digamos que Churchill, para completar la gran impersonation de Sergio, también fue un líder pues por error, porque en los Dardanelos, o sea, la regó mala onda, ¿no? En Dunkirk también. Galípoli, no, es una serie de errores. Pero por eso Churchill es un héroe por Margaret accidente. Macmillan dice aprender de los errores. Exacto, Sí, y con la ambición, porque él Sí. persiste. Hay algo muy interesante que dice, no lo dice Macmillan, que está en La Sociedad Abierta y sus enemigos de Karl Popper, y él dice que por lo general confundimos la historia. Cuando oímos hablar de la historia, pensamos siempre o de la historia universal, siempre pensamos en la historia del poder político. Y cuando hablamos de la historia nacional, tal como les enseña en los libros de texto por lo general, y ya tocó Úrsula el tema, se entiende o se confunde eso con la historia del poder político en nuestra nación. Y no son la misma cosa, ¿no? Y no solo no son la misma cosa, porque hay muchísimas historias. Popper dice, por ejemplo, a nadie se le ocurriría confundir la historia de la poesía con la historia universal, ¿no? Dice, y en cambio sí confundimos la historia del poder político con la historia universal. Y eso, dice, es una aberración, y no solamente entraña eso, entraña ya una idolatría por el poder político. Y eso es lo que ocurre con nuestra historia nacional también, no es la excepción. Al creer que la historia nacional es la historia solamente de nuestros gobernantes, pues estamos realmente rindiéndole culto a ese poder político, y estamos también alimentando pues no solamente una ceguera histórica, sino una idolatría por el poder. Lo peor del ser humano es el poder político. El poder político se ha organizado, y por cierto, Popper escribe durante la Segunda Guerra Mundial La Sociedad Abierta y sus enemigos, y él dice, la historia del poder político es la historia del crimen organizado para delinquir, para robar, para destruir a otras personas, eso se acepta, con algunas tentativas para evitarlo, ¿no? Pero en general el poder político se dedica a destruir a los demás. Eso es la historia de la humanidad. Y confundir nuestra historia con la historia del poder político, pues es tremendamente espantoso. Como se sentiría, por ejemplo, un mexicano de ir a cualquier otra parte del mundo y que lo confundieran con lo que hacen nuestros políticos, pues nos sentiríamos muy, muy mal, ¿no? Porque no somos eso. Los pueblos son muy superiores a sus gobernantes, ¿no? Como siempre dijo Octavio Paz, pues. Sí. Entonces, sí. Bueno, eso es algo también importante, ¿no? Pues yo muy agradecida con esta iniciativa de Turner. Desde que oí que era una tertulia dije, no, pues algo interesante va a pasar. No conocía a Úrsula. Muchas gracias por todo lo que dijiste, me dio mucho sentido. Me encanta la dichosa palabra. Me hace las mañanas el programa de Margot. Me hace reír mucho. Y Dios mande que caiga yo en alguna crítica
de ustedes porque son muy admirada, pero también muy aguda, pero no nos los perdemos mi esposo y yo, y de verdad, más que hablar de lo que yo sé, me encanta lo que he aprendido, lo que genera el ambiente de una tertulia, y me parece que está padrísimo que lo vayan a hacer por mes, por temáticas, y obviamente pues será mejor en la medida en que uno venga más documentado, así que... No, espérate, la próxima que es la de la salsa, soy Tito Puente. ¡Ponte! Por cierto, la palabra salsa, la palabra salsa se la pone la disquera Fania All Stars al sonido que hacían estos cubanos. Ellos deciden que se va a llamar salsa. Wow. Por ejemplo. Este es un adelanto de la siguiente. Exacto. Para que vengan, para que vengan. Muchas gracias a todos. Y ya, De eso se trataba. nada más por Sí. terminar, sí en lo que es liderazgo, sí en el mundo empresarial, hablando de temas de comunicación, de inspiración, de lo que sí son las características de los líderes, hay en muchos programas que usamos lo que son estos discursos, porque es cuando el mundo silla la palabra. Entonces, claro que tiene ese poder, la comunicación tiene esa herramienta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y otra vez, siempre aprovecho para hacer el comercial, de eso se trata, ¿no? Pero la colección es justo así, la colección Noema, que es donde está publicada Personas de la Historia, decimos que es una colección a la anglosajona. ¿Y qué queremos decir? Que son ensayos transdisciplinarios que pasan, ¿no?, por diferentes disciplinas, escuelas de pensamiento, y que rompen paradigmas. En esta colección no solo tenemos historia, tenemos ciencia, literatura, política. Los invito a que echen una ojeada a los libros, porque de eso se trata, y lo platicamos con Úrsula, que próximamente será nuestra autora, que se trabaja mucho con el autor para que sean libros además accesibles para un gran público, ¿no? Con temas generales y perspectivas bastante originales. Ya verán algunos de los títulos. Bueno, creo que... A mí me gustaría añadir dos frases antes de que termines, pero literalmente antes de que termines, no antes. Muy bien. Bueno, lo último ya igual lo había dicho, pero lo reitero, hay un poquito de mezcal para seguir la conversación. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente tertulia, el 14. Pablo. Según los evangelios, acabada la cena, Jesús compartió el vino con sus discípulos. Inacabada esta tertulia, compartamos el mezcal, cortesía de los danzantes.